Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Pérez. Bienvenido a este nuevo video de Hazlo en Internet. En esta ocasión vamos a seguir con nuestro curso de WordPress, específicamente hablando del editor Gutenberg. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un elemento que son los encabezados. ¿Qué es eso de los encabezados? ¿Para qué sirven? Y cómo deberías de utilizarlos correctamente para que la gente encuentre tu sitio web. Ya sé que este no es un sitio acerca de posicionamiento web o algo similar, pero es importante que sepas utilizarlos de forma correcta. En primer lugar, ¿qué es un encabezado? Bueno, si tú vas a alguna página como por ejemplo Google y buscas algo, por ejemplo, que es WordPress, seguramente te van a salir muchísimos resultados referentes a esta búsqueda que hemos realizado. Y fíjate qué es lo que está pasando. Tenemos aquí un título principal que dice que es WordPress, específicamente resolviendo la búsqueda que nosotros estamos haciendo. Y aquí añade y características principales. Luego el siguiente resultado dice también que es WordPress. El tercero dice que es WordPress. Y básicamente cualquier resultado que estamos encontrando aquí nos está diciendo que es WordPress. Y fíjate que si vamos a alguna de estas páginas web, voy a abrir dos en específico. Tenemos aquí diferente texto, pero tenemos un texto en específico que es este texto de qué es WordPress. Si nosotros examinamos las etiquetas del código HTML, fíjate que tenemos aquí que este texto es encerrado entre una etiqueta que se llama H1. H significa heading o cabecera, algo como cabecera. Y lo que nos está diciendo esto es que este H1, al ser el nivel más bajo en la jerarquía, es el encabezado más importante de tus páginas web. En cada página web debes tener al menos un encabezado que sea H1, o bueno, no al menos, sino únicamente un encabezado que sea H1, porque es el título más importante de toda tu página. En cada página puedes tener únicamente un elemento H1. Recuerda bien esto. Si vamos a la siguiente página, vemos que también tenemos aquí que es WordPress. Vamos nuevamente a examinar y fíjate que de nuevo tenemos aquí un elemento H1. Únicamente tenemos un elemento y tenemos aquí el título que es WordPress. Esto quiere decir entonces que tus encabezados deben de seguir esa estructura. Debes tener al menos o máximo un encabezado. Digo al menos porque debes tener un título H1 siempre y un único encabezado H1. Posteriormente puedes tener más encabezados. Los encabezados van desde el H1 hasta el H5 más o menos. Entonces, entre más alto sea este número, quiere decir que ese encabezado tiene un poco menos de relevancia o está en una jerarquía más bajo dentro de la jerarquía de títulos de WordPress. Son importantes porque es gracias a estos títulos que WordPress encuentra muchísima información en tu sitio web, porque le estás diciendo qué es lo que realmente importa en tu página web. Fíjate que si nosotros examinamos, por ejemplo, este subtítulo, en principio, mira que es diferente el título H1 a ese título que aparece aquí. Fíjate que tiene una forma más pequeña, no se ve tan grande como el título principal, porque como parte de la jerarquía es un subtítulo, se podría decir. Es como si en Word tú aplicaras diferentes headings o encabezados. Y fíjate que aquí tenemos, por ejemplo, un encabezado H2 que nos dice que es WordPress. Si nosotros siguiéramos examinando esta publicación, podrías tener diferentes elementos. Estoy buscando los encabezados. Por ejemplo, fíjate que este encabezado es todavía más pequeño que todos los que hemos visto anteriormente. Si examinamos este encabezado, vamos a notar que el encabezado se encuentra en una etiqueta llamada H3, lo que quiere decir que pertenece al encabezado H2 o que es de menor jerarquía que un encabezado H2, que es este que tenemos aquí. Entonces es importante que tú formes una jerarquía en tus documentos con los encabezados. Y precisamente para ayudarte con esa tarea, WordPress tiene como parte de sus diferentes elementos un elemento que se llama, voy a mostrarlo aquí, se llama heading o encabezado. Y como parte de la descripción nos dice que este elemento de Gutenberg introduce una nueva sección o introduce nuevas secciones y organiza el contenido para ayudar a los visitantes a entender la estructura de tu contenido. Por eso son muy importantes. Y si nosotros queremos utilizar este bloque, podemos posicionarnos encima de uno de estos párrafos. Damos clic sobre este símbolo de más, donde podemos ver todos los bloques de Gutenberg y damos clic sobre Heading. Y fíjate que de esta forma automáticamente se ha insertado un encabezado como parte de nuestra página.
Aquí yo podría ponerle, por ejemplo, qué características tiene WordPress, siguiendo el ejemplo que hemos estado viendo. Vamos a ver una previsualización de esto para mostrarte qué encabezado se ha aplicado. Y fíjate que como parte de este encabezado tenemos un encabezado del tipo H2 y tenemos el texto que hemos colocado anteriormente. Sin embargo, si examinamos el código HTML, no te preocupes por el código que se ve muy extraño, simplemente busca una etiqueta H1. No existe una etiqueta H1 en estos momentos, ¿cierto? ¿Y por qué no existe? Bueno, porque la etiqueta H1, que recuerda es la más importante, es la que vas a establecer como parte del título de tu publicación o de tu página que estés creando. Entonces, en este caso, en mi ejemplo, yo le pondría como título principal que es WordPress. Si yo tratara de visualizar esta página que he modificado nuevamente y examino nuevamente esta etiqueta, fíjate que este texto ha sido encerrado dentro de una etiqueta precisamente H1. Entonces, ¿cómo se aplica de esta forma el encabezado H1? WordPress lo que hace es como que limitarte para que no coloques más encabezados H1. Pero tú puedes modificar este comportamiento. Te digo, un encabezado H1 solo lo debes tener una sola vez en tu página web. Pero fíjate que tenemos aquí una opción como parte de este bloque de Gutenberg que nos está diciendo cuál es el encabezado que tenemos aplicado actualmente. Si yo doy clic sobre esta opción, tenemos aquí la lista de los diferentes encabezados que nosotros podemos aplicar. Recuerda que esto va o forma una jerarquía. Tú podrías nuevamente aplicar un encabezado H1, pero como te dije anteriormente, esto no es recomendable. Mucha gente lo hace, mucha gente que desconoce y por eso muchas veces no aparecen en los buscadores porque ponen muchísimos títulos de forma sin aparente orden en su página web y es por eso que confunden al buscador y no son encontrados tan fácilmente. Entonces recuerda un único encabezado H1, todos los H2 que quieras y dentro de los encabezados H2, encabezados H3 y así sucesivamente para que formes una jerarquía. Como parte de los diferentes elementos que puedes utilizar en este bloque también, aquí recuerda que si damos clic en la primera opción podríamos convertir este texto a un párrafo, por ejemplo. Ya vimos que es un párrafo en un video anterior. Entonces podríamos convertir esto en párrafo o bien podríamos regresarlo a un encabezado. Es muy fácil cambiar el tipo de bloque dentro de Gutenberg. Estas opciones para arrastrar o para mover un bloque hacia abajo o hacia arriba ya las vimos. También otra cosa que podemos hacer es cambiar el alineamiento para que ocupe todo el espacio de la página. Si damos clic sobre Full Width o ancho completo, fíjate que este bloque ya va a ocupar todo el espacio disponible de nuestra página. Si nosotros aplicamos un cambio a Wide Width o un ancho con cierta limitación, fíjate que ya tenemos disponible únicamente este bloque de Gutenberg en cierto espacio. También podríamos nosotros indicar que queremos alinear a la izquierda, al centro o a la derecha fácilmente. Y otras características que podríamos hacer es marcar como bold o como itálicas la opción del encabezado. Esto lo puedes aplicar fácilmente. Otra cosa que podrías hacer, que no se hace muy a menudo, es aplicar un enlace, en dado caso de que quisieras aplicar un enlace. Y tienes otras opciones que tienen que ver como, por ejemplo, el color del texto, marcar como tachado el texto y agregar algún tipo de subíndice, de superíndice, si es que lo necesitas. Y por último, tenemos las opciones comunes de todos los bloques de Gutenberg, que ya vimos también anteriormente: copiar, duplicar, insertar antes, insertar después, mover a, editar como HTML, etc. Y como parte de las características adicionales en la parte de la derecha, fíjate que tenemos estas características que son muy parecidas a las que vimos en nuestro bloque de texto. Básicamente podemos modificar cuestiones de la tipografía, como por ejemplo el tamaño de nuestro encabezado. Esto lo podemos hacer fácilmente. Fíjate cómo va cambiando el tamaño. No cambia mucho. Depende del tipo que selecciones. Y también puedes personalizar si quieres el tamaño como tal, por ejemplo un 50. Y esta es la forma correcta en la cual tú puedes modificar el tamaño del encabezado. No poniéndole un H1, no poniéndole un H2 a cualquier texto, sino cambiando el tamaño de la fuente. De esta forma tú modificas el tamaño, pero sigue siendo un tipo de elemento H2, H3, H4, etc.
También puedes cambiar opciones como por ejemplo el color. Vamos a ponerle por ejemplo un color tipo rojo y un color de fondo negro. Y bueno, ya esto tiene una mejor apariencia. Esto sigue siendo un bloque H2. Y de esta forma es como tú puedes empezar a organizar tu contenido. Si quieres agregar otro encabezado, simplemente puedes dar clic en este botón de más o bien aquí arriba. Damos clic sobre más, damos clic sobre heading o encabezado y se crea un nuevo encabezado. Aquí puedes seleccionar, por ejemplo, un elemento H3 y este H3 ya va a ser parte o va a formar parte de la jerarquía de este elemento header 2 o heading 2, que es el encabezado 2. Recuerda que eso tiene que ver con el tipo de encabezado, no con una numeración como tal. Entonces este encabezado va a formar parte de este encabezado de mayor jerarquía y ya aquí vas a poder seguir escribiendo texto que haga referencia a lo que diga tu encabezado. Entonces de esta forma es como nosotros utilizamos encabezados en WordPress y en cualquier sitio web. Te recomiendo que sigas estos lineamientos generales para que tu sitio posicione correctamente. Ya en otro curso veremos más cuestiones de SEO, que es la parte de optimizar tu página o tus páginas para que Google básicamente o cualquier buscador las encuentre, más gente te encuentre y por lo tanto tengas mayores visitas y por consiguiente mayores ventas. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si te ha gustado, recuerda darle un like, recuerda suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente video.